por primera vez las y los estudiantes del curso de esta nueva versión, quienes son dirigentes y líderes sociales y de organizaciones de la sociedad civil, junto con los docentes y el equipo administrativo. También se suman las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, del Instituto Francés de Chile y del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. El curso busca desarrollar capacidades para promover prácticas de deliberación ciudadana en el contexto actual de transformación del modelo político y social en Chile. Esta iniciativa surge de un proyecto de investigación interno de COES, que en 2020, en el marco del inicio del proceso constituyente, buscó dotar de herramientas teóricas y prácticas de democracia deliberativa a dirigencias sociales y sindicales, activistas, líderes y lideresas de la sociedad civil, como así también promotores de iniciativas de desarrollo comunitario. El contenido está dirigido a la resolución de conflictos, la formación de alianzas y la toma de decisiones con rendición de cuentas. Recibimos en esta ocasión nuestra cuarta promoción integrada por 24 personas que residen a lo largo de Chile, este año entre Puerto Natales e Iquique. El equipo docente está compuesto por investigadores e investigadoras radicados en el país, invitados e invitadas internacionales e invitados e invitadas nacionales también. En 2020 dimos por primera vez una primera versión de este curso, una segunda versión en 2021 y la tercera el año pasado. Varios y varias estudiantes de la primera versión fueron tutores en la segunda y de la segunda en la tercera, y lo serán estudiantes de la tercera versión en esta, como forma de asegurar la creación y el crecimiento de una comunidad de mediadores. También ex estudiantes son docentes hoy, como son los casos de Varinia Penco, especialista en mediación, y María José Pérez, especialista en protección de la infancia. Esta iniciativa no habría sido posible sin el apoyo financiero del Instituto Francés de Chile y de COES, junto con la gran organización prestada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, su Dirección de Educación Continua, el Departamento de Sociología y sus respectivos equipos. También agradecemos a quienes conformaron el comité de selección, lo que permitió realizar una selección transparente entre los y las 52 postulantes que recibimos. El comité estuvo compuesto por Julie Legal, agregada de Cooperación Científica y Universitaria del Instituto Francés de Chile, con el apoyo de Lola Dando Reirero, asistente de estudios en Francia, Campus France Chile, y Agate Gosserino, encargada de misión de cooperación universitaria y científica. Por el lado de Faxo participó Cynthia Adlerstein, directora de Educación Continua, y por el lado de COES, Paula Luengo, académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile y encargada de la Unidad de Evidencia, Conexión e Incidencia. Junto con la coordinadora de esta formación, Emanuel Baroset, investigadora de COES y académica del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Aprovechamos también para presentarles a Catalina Martínez, asistente del curso. Para iniciar esta versión, luego de los saludos de las autoridades presentes, asistiremos a la conferencia inaugural de la profesora Claudia Hayes, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Esta sesión está siendo difundida de forma simultánea en el canal de YouTube de COES y se emitirá posteriormente por las páginas web y redes sociales de nuestras instituciones patrocinadoras. Agradecemos en esta oportunidad la presencia de autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales, COES y el Instituto Francés de Chile, al equipo docente y a los estudiantes del curso Técnicas de la Democracia Deliberativa y de la Mediación, y a todas las personas que interesadas en esta temática han querido estar presentes el día de hoy. Para dar inicio a la sesión, dejamos con ustedes a la profesora Sofía Donoso, subdirectora del Departamento de Sociología, quien entregará unas palabras respecto al interés que tiene este curso para el departamento. Muchas gracias. En representación del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, les doy la más cordial bienvenida a la cuarta edición de este curso de extensión Técnicas de la Democracia Deliberativa y de la Mediación. Este es un esfuerzo colectivo que no se podría haber llevado a cabo sin el apoyo del Instituto Francés y del COES, como ya se ha dicho,
y sin el arduo trabajo de nuestra colega la profesora Manuel Baroset y su equipo de ayudantes, que ha estado a cargo de la organización de este curso. Y también la destacada colaboración de profesores y profesoras de nuestra facultad y también de otras universidades del país. Se agradecen también todos los esfuerzos realizados por la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales para hacer posible esta cuarta edición del curso. Me gustaría destacar, para empezar, lo oportuno de esta iniciativa para el momento actual que vive el país, en el cual es más importante que nunca fortalecer el tejido organizacional de la sociedad civil para que dirigentes y dirigentes sociales puedan contribuir a profundizar nuestra democracia. Este proyecto, como se señaló, nace en el marco del debate que gatilló el estallido social en el año 2019. La discusión en la que se centró el equipo de investigadores del COES, que inició este proceso, tiene que ver con identificar los elementos que permiten que se pase de una movilización contestataria a la constitución de un actor social, asociado a un movimiento de cambio de la sociedad. Y parte de las conclusiones a las que llegaron los investigadores e investigadoras del COES fue que, entre otras cosas, había mucho trabajo por hacer en relación a fortalecer la capacidad deliberativa de los dirigentes y dirigentes sociales. También se detectó la necesidad de mejorar la comunicación entre líderes sociales con el fin de construir espacios de colaboración, mejor comprensión de las problemáticas de otros sectores y otros movimientos sociales, y en última instancia facilitar la construcción de alianzas para avanzar en su agenda de demandas sociales. A esto se ha abocado este curso de extensión y en esto se enfocarán los participantes de esta cuarta versión del curso de técnicas de mediación y de la democracia deliberativa. Revisarán temas diversos a lo largo del curso con destacados profesores y profesoras. Me gustaría destacar también la importancia de que este curso se realice de manera virtual. Creo que la virtualidad es una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, porque esto posibilita que participen dirigentes y dirigentes de todo el país que difícilmente podrían haber viajado a Santiago semanalmente. Y esto nos permite contribuir a los territorios desde la universidad y desde el COES, y también nos ofrece una tremenda oportunidad de aprendizaje desde los territorios hacia la universidad y hacia los investigadores e investigadoras del COES, de co-construir conocimiento y conocer las realidades de las cuales ustedes son expertos. Por último, me gustaría felicitar a los ex estudiantes de este curso, de ediciones anteriores de este curso de extensión, que durante este semestre estarán transmitiendo sus aprendizajes y experiencias a los estudiantes de esta nueva versión del curso. A través de estas prácticas de tutoría, esperamos que puedan seguir fortaleciendo el tejido organizacional que el país tanto requiere. Les deseo el mayor de los éxitos durante este semestre y que sea una instancia muy provechosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por estas palabras. A continuación invitamos a Julie Legal, agregada de Cooperación Científica y Universitaria del Instituto Francés de Chile, quien entregará unas palabras también respecto al interés que tiene este curso para el instituto. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas, en particular a los nuevos integrantes y las nuevas integrantes del curso. Para mí es nuevamente un gran placer de estar inaugurando esa sesión porque significa una continuidad en los proyectos que apoyamos y habla de la colaboración estrecha que hemos tenido con COES desde años y en particular atravesando el momento que también atraviesa Chile de transformaciones fuertes que no están todavía del todo terminadas. Entonces, un gran placer y un gran honor estar acompañando ese curso. Voy a ser como breve, quería destacar como dos elementos para contar el porqué también del cómo el instituto tiene interés en apoyar este tipo de curso, pero también lo que el curso nos permitió aterrizar como idea gracias al aporte de los estudiantes. Ya vamos por el cuarto año que además, digamos, de apoyar el curso, damos un apoyo particular para
un estudiante, una estudiante que quiera ir a capacitarse durante 2 meses en Francia en una estructura asociativa o en una institución que tiene que ver con su institución, su rubro o su asociación o su fundación en Chile. Y además entonces de apoyar el curso, este apoyo que damos para la internacionalización de las ideas y del recorrido de un estudiante de ustedes, para nosotros es muy importante porque es una forma de apoyar la circulación de prácticas, de ideas, de reflexiones sobre la democracia y sobre todo, más allá de la circulación de estas ideas, de garantizar la transferencia de conocimiento y de competencias hacia las comunidades y los territorios. Entonces, gracias a ese apoyo al curso que hemos dado, hemos creado de alguna forma una nueva categoría de becas en el Instituto Francés que llamamos a becas de apoyo para jóvenes profesionales, para formación continua de jóvenes profesionales. Todos jóvenes, somos jóvenes, sean la edad que tengan, o sea, no hay un límite de edad para la beca. Más bien es para todos y todas los y las integrantes. Y entonces la propuesta nuestra es, a través de estas becas, apoyar para que cada quien a lo largo de su vida profesional tenga la oportunidad de reforzar sus capacidades y de conocer también otros ámbitos internacionales para descubrir otras experiencias y luego traerlas acá a Chile, o lo hacemos también en el otro sentido también, que personales también de Francia vienen acá y pueden capacitarse acá y traer las experiencias a Francia nuevamente. Entonces hemos tenido 2 experiencias muy interesantes, una con la Fundación para la Infancia hace 2 años y el año pasado con una experiencia en una asociación que hace el vínculo entre niños y personas de la tercera y cuarta edad en barrios desfavorecidos. Y creo que para ambas personas que han viajado estos 2 meses han sido experiencias transformadoras, y no solamente al nivel personal, pero para la institución y la asociación con la cual están trabajando en Chile. Y la propuesta o sea, reitero, ¿no? Para nosotros como embajada es que este viaje no solamente cambie la vida de la persona que viaja, del profesional que viaje, sino también permita transferir ese conocimiento a las instancias donde ustedes trabajan. Entonces, creo que en ese sentido también quiero destacar en la selección que estamos haciendo desde años la representatividad con la cual nos esforzamos, ¿no? Llegar, porque permite tener una gran variedad de perfiles, una gran variedad también de orígenes regionales de cada uno de ustedes, y esto es una forma de apoyar para que todo Chile, al nivel de las comunidades, de los territorios, se pueda transformar en sus formas de democracia. Entonces, muy feliz de seguir apoyando el curso, y desde ya sabemos que ese año vamos a poder seleccionar a 1 o 2 estudiantes para que puedan viajar a Francia en el primer semestre el año que viene, y entonces también estos meses son meses para ustedes, para los que quieran, ¿no? Participar de ese proyecto, imaginar una experiencia allá con el apoyo de los que ya vivieron esa experiencia. La vi a María José ahí presente, por ejemplo, y ella va a ser parte también del curso, creo, este año. Entonces, nada, les deseo un lindo curso, nuevamente como muy feliz de que este curso se haya instalado y se haya instalado en regiones y en varias instituciones, fundaciones, asociaciones, universidades, y espero que pueda este curso dar nuevas oportunidades de cooperaciones entre Francia y Chile en el ámbito de la mediación, de la democracia y de la participación ciudadana. Muchas gracias, y un gracias especial a Emanuel, que trabaja horas y horas para que ese curso viva y siga. Muchas gracias, Julie.
Ahora invitamos a la directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, profesora María Luisa Méndez, quien también nos entregará unas palabras respecto al interés que tiene este curso para el Centro de Estudios. Buenas tardes, muchas gracias. Quería partir saludando, por supuesto, a nuestros y nuestras participantes de esta versión y asimismo, por supuesto, a las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y del Instituto Francés de Chile. Es un honor y un privilegio estar nuevamente hoy aquí abriendo esta nueva versión del curso Formación a las técnicas de la democracia deliberativa y de la mediación, que ha llegado a ser un hito para nosotros, para COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, a lo largo de los últimos 4 años. Este programa académico ha trascendido desde luego más allá de su dimensión formativa, aunque ciertamente esa dimensión es crucial, ha también evolucionado para convertirse en un espacio clave de reflexión sobre los retos que enfrentamos en relación a la representación y por supuesto a la cohesión social. Indudablemente los desafíos para la convivencia actual en Chile son profundos, son importantes. Nos encontramos en un contexto caracterizado por alta incertidumbre, por grados de polarización, por sobreabundancia de información que en ocasiones desorienta y dificulta tanto el discernimiento como también el diálogo. Además lidiamos con problemas de representación y legitimidad de las instituciones y de las autoridades, y a la par se hacen cada vez más evidentes las necesidades de coordinación para abordar problemas complejos que demandan cada vez más de un enfoque colectivo y multidisciplinario. Aquí es donde cada una y cada uno de ustedes juega un papel crucial para el futuro de la democracia. Ustedes son las y los catalizadores de esta reflexión, pues poseen el potencial de generar nuevos lazos y conexiones socialmente transformadoras. Este curso, que ha sido meticulosamente diseñado y perfeccionado por un equipo muy dedicado, proporciona las herramientas necesarias para ejercer un liderazgo fundamentado en la deliberación y la participación ciudadana. Y esto sin duda no solo beneficia a quienes están inmersos en estos temas, sino que también es un aporte invaluable para el país en su conjunto. Me parece entonces fundamental destacar la relevancia de este curso en múltiples dimensiones. La sinergia entre diversas y diferentes trayectorias, conocimientos y saberes que convergen aquí es tremendamente enriquecedora, y a medida que avancen las semanas y los meses, ustedes experimentarán la profundidad de este espacio de encuentro. En resumen, es un privilegio para nosotros constatar que el interés y el compromiso hacia este curso se mantienen vigentes, pues los desafíos a los que nos enfrentamos requieren de mentes abiertas, de un debate enriquecedor y de la colaboración entre diversos campos del conocimiento. A medida que avancemos, verán cómo las metodologías planteadas aquí se entrelazan con sus propias experiencias y perspectivas. Les deseo a todos y todas un curso exitoso y enriquecedor, y que este espacio de encuentro se convierta en un lugar donde las ideas fluyan, donde se forjen lazos duraderos y donde juntos podamos contribuir a un Chile más cohesionado y armonioso. Muchas gracias por su compromiso y participación. Muchas gracias, María Luisa. Para cerrar las palabras protocolares, invitamos al director de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, profesor Rodrigo Figueroa, que nos entregará sus reflexiones respecto al interés que tiene este curso para nuestros programas, tanto de extensión como de educación continua. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Estoy muy contento de participar en esta nueva versión inaugural de este programa, que es tan atractivo, tan rico en energía, yo diría en elementos que le entrega a la universidad para poder entender cómo va a potenciar su relacionamiento con los territorios, con los líderes territoriales, con el ejercicio de profundización de la democracia. Me parece que esta actividad, yo diría ya madura, dado que va en una nueva versión, comienza a delinearse como un programa que ya no solamente refiere a la extensión, sino a un actor clave para seguir profundizando nuestra democracia, especialmente en los tiempos que corren, ¿ya? Quisiera agradecer al COES también por su apoyo constante. Creo que junto con el Instituto Francés forman una alianza con la universidad que creo que es un ejemplo
y que debemos seguir profundizando y explorando en nuevas iniciativas junto con esta y su desarrollo. Creo que eso es muy importante. He estado siguiendo este diplomado, este espacio en realidad, más que un espacio formativo, un espacio de encuentro y de coaprendizaje, y me parece que es un ejemplo y que debemos seguir profundizando, y yo creo que deberíamos seguir explorando nuevas instancias. Quisiera hacer dos reflexiones también respecto al contenido de este programa. Me parece que es muy enriquecedor es que se pueda identificar que la democracia deliberativa también se profundice a través de una conversación deliberativa que necesita líderes. Y esos líderes, de alguna manera, se pueden ir conformando con lo que nosotros podemos desarrollar en la universidad, en cuanto a conocimiento, técnica, metodología. Y allí puede haber un espacio de reciprocidad que luego vuelve hacia los territorios, y los territorios, por lo tanto, se enriquecen. Se enriquecen en la calidad de la conversación, se enriquecen en la calidad con la cual los líderes pueden relacionarse con sus comunidades, y también se enriquece la democracia propiamente tal. Y no una democracia que es puramente declarativa desde el punto de vista de la visión que pueden tener los partidos políticos o las organizaciones más que están en la estructura más alta de la sociedad, sino más bien en la base territorial, ¿no? Me refiero a juntas de vecinos, instancias locales, que tienen que abordar problemas tan complejos como la gestión del agua, la gestión territorial del orden, la gestión del deporte, la gestión social de los territorios, la gestión de la salud pública a nivel territorial, con enfoques de género, con enfoques que de alguna manera también profundizan en el valor de la democracia. Creo que ahí hacemos un esfuerzo increíble a través de este programa por profundizar esas capacidades a nivel de la sociedad. Y me parece que eso es fundamental, ¿ya? Creo que allí se hace un contrapunto, y un contrapunto con lo que a veces uno ve como el ejercicio de la política tradicional, de la política, yo diría, más institucionalizada en la alta esfera de la sociedad, y podemos hacer el contraste con esta política que es más territorial, más basal, y que, por cierto, me parece que es la que finalmente produce sociedad, ¿no? Porque es la que es una política cotidiana, ¿no? Es una conversación cotidiana sobre lo que nos pasa, y allí necesitamos líderes que puedan guiar, que puedan orientar, que puedan trabajar con las comunidades, fortalecerlas, por supuesto, en su desarrollo, y por lo tanto fortalecer la democracia. Yo creo que es el aporte que hace este programa, y me encuentro genial que también se sigan compartiendo experiencias pasadas. Me parece fantástico que se haya a conocer experiencia en otros países, especialmente en Francia. Entonces yo creo que aquí hay un espacio, que es un espacio ya relativamente maduro, que ha adquirido experiencia, aprendizaje previo, y que no me cabe la menor duda que esta experiencia de este año, de esta nueva generación, va a ser extremadamente enriquecedora e importante, no solamente para quienes van a ser parte del programa, sino también para la universidad, en cuanto a poder seguir desarrollando estos espacios. Así que yo agradecido de, más que dar una bienvenida, agradecerles que hayan venido a la universidad y estén con nosotros y nosotros con ustedes, y podamos seguir haciendo una mejor sociedad. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Luego de estas palabras de inicio, agradecemos a Sofía Donoso, Yuli Legal, María Luisa Méndez y Rodrigo Figueroa. Varios de ellos se tienen que retirar porque tienen clase u otras actividades ahora. Para continuar con la segunda parte de esta jornada inaugural, dejo la palabra a la profesora Emanuel Baroset, coordinadora administrativa del curso. Muy buenas tardes. Bueno, tendremos gran parte del semestre para conocernos mejor. Aprovecho primero de agradecer la presencia de nuestras autoridades del Instituto Francés, de COES, de FACSO, y quería aprovechar para presentarles desde ya al equipo que nos va a acompañar los días sábado. Bueno, ya se nombró a Catalina Martínez, nuestra asistente. No sé si puedes hacer una señal, Catalina. También Víctor Fernández, que va a ser uno de los profesores encargados de las sesiones prácticas de los sábados, junto con Gloria Zavala, que también está aquí. Agradecemos su presencia. Ahí tienen el equipo de choque, ¿no? Que va a hacer gran parte del trabajo práctico de los días sábado, junto con Variña Penco, que ven ahí también abajo, que se nos suma este año, ex estudiante del año pasado, y que refuerza el equipo en temas de mediación.
También agradezco a varios de los profesores que van a dictar la clase los días miércoles. No tengo a todos en la pantalla, pero veo a Isabel Castillo, a Silvia Madrid, a María José Pérez, y como se señaló, María José también fue estudiante del curso y fue una de las beneficiadas por las becas en Francia. Así que ya conocen algunas caras y ya el sábado entraremos ya en el detalle. Pero por ahora, para dar inicio al curso, este año invitamos a la profesora Claudia Hayes, ahí presente, también si puede hacer una señal, Claudia. Es un gusto para nosotros contar con Claudia para esta charla inaugural. Claudia Hayes es periodista de la Universidad de Chile, doctora en Ciencia Política por la New School for Social Research de Estados Unidos y es investigadora de la línea Conflicto Político y Social de COES. Es académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Además, es encargada de audiencia pública de la Secretaría de Participación Ciudadana en el actual proceso constituyente, además de haber tenido un rol destacado como analista en el proceso anterior. Es muy probable que hayan escuchado análisis de su parte en medios desde que partimos con el proceso constituyente. La charla se titula Aprendizajes y desafíos de la participación ciudadana en el reciente ciclo constitucional chileno. Nos pareció crucial inaugurar esta versión con una reflexión sobre las luces y sombras de los procesos participativos y deliberativos en los últimos años, tanto a la luz de sus avances como de las dificultades que se experimentan en el camino, en este caso en el proceso constitucional, aunque obviamente durante el curso no nos vamos a limitar al proceso constitucional, sino que vamos a ver todas las experiencias territoriales de participación que ustedes realizan en sus propios territorios, en sus trabajos y en sus organizaciones. Es además muy valioso que escuchemos hoy esta reflexión desde alguien que no solo participa en el proceso, sino que lo analiza, que nos parece, como siempre, dos gorras muy importantes de tener para tener a la vez ese elemento de análisis y de participación. Esta charla tendrá una duración más o menos de media hora, y luego abriremos un espacio de conversación de unos 15 minutos con ustedes. Así que muchas gracias, Claudia, la palabra es tuya. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, quiero partir agradeciendo esta invitación. Realmente es un honor estar aquí con ustedes esta tarde. Le agradezco mucho al Instituto Francés de Chile por su participación en la organización de este curso, al COES, a la Facultad de Ciencias Sociales de mi universidad, y especialmente a la profesora Emanuel Baroset, que además de ser una de las más destacadas cientistas sociales en Chile hoy, le queda energía, digamos, para hacer una serie de actividades que tienen que ver con el fortalecimiento ciudadano, con actividades que están un poco por el lado de las cosas por las que se le evalúa en la universidad y que realiza con un tremendo entusiasmo, con entrega, con gran profesionalismo, y yo creo que eso es algo cada vez menos usual en la academia, lamentablemente, y creo que es súper importante de destacar. Y bueno, me imagino que todas y todos ustedes que están aquí también forman parte de esas personas que hacen cosas extrañas, como dedicar sus tardes después del trabajo, después del cansancio, quizás sus fines de semana, sus tardes de días de semana, a pensar en la participación ciudadana, pensar en el fortalecimiento de la democracia. Y también quiero agradecerles a ustedes por este esfuerzo, porque creo que esto es lo que da cierta esperanza en la democracia, sobre todo en momentos tan tristes para la política como los que se está viviendo hoy día en el mundo. La verdad es que todos los indicadores sobre calidad de la democracia, sobre fortaleza de las instituciones son pesimistas. En general hoy día en el mundo se habla de un retroceso democrático, en inglés le llaman el backsliding, ¿verdad? Como que va cuesta abajo en la rodada la democracia en el mundo. Se habla mucho de la crisis de la representación política, de la crisis de las instituciones, de la dificultad para construir puentes entre la ciudadanía, la sociedad civil y las instituciones políticas, que son los espacios de toma de decisiones. Y como no tenemos estos canales de comunicación, tenemos una gran dificultad para legitimar la decisión política, que se supone, al menos desde la Revolución Francesa y desde los inicios del gobierno representativo, se supone que la decisión política refleja el sentir popular, está legitimada por el principio de soberanía popular. Pero cada vez tenemos más esta división entre los de arriba y los de abajo, entre representantes y representados, entre pueblo y élite, una división que parece a veces insalvable.
que destruye otras formas de construir decisiones colectivas y que ha debilitado realmente la capacidad de articular proyectos colectivos y de llevarlos a la esfera de la política a través de la política institucional, con respeto a la diferencia, con respeto al pluralismo, a la diversidad, a que las otras personas puedan pensar distintos sin que por eso sean malvadas, perversas o tontas, ¿verdad? Que es lamentablemente lo que destruye el diálogo cívico y que es lo que hoy día muchos autores, una profesora chilena está estudiando esto también, Carolina Segovia, pero hay muchos autores que han hablado de la polarización afectiva, ¿verdad? Que es una polarización que ya no es esa polarización con la que nosotros nos imaginamos, ¿no? La década quizá de los 70, cuando había esta polarización entre izquierda y derecha, sino que es una polarización que tiene que ver con la negación de la legitimidad de visiones distintas, con pensar que él no está de acuerdo conmigo simplemente es porque tiene un defecto, no porque está parado en un lugar distinto viendo el mundo desde otra posición. Y yo creo que la formación en participación ciudadana, lo que cada uno de nosotros puede hacer en sus pequeños espacios de vida cotidiana, en sus conversaciones, en su diálogo, en el caso, por ejemplo, de los profesores con nuestros estudiantes y con nuestros colegas, por mejorar ese tejido cívico, es importante. Por supuesto que eso no es suficiente, es como cuando dicen que la sequía se va a acabar si no dejamos corriendo el agua, ¿verdad? No se va a acabar la crisis política por lo que hagamos nosotros en nuestras vidas individuales, pero yo creo que el esfuerzo igual vale la pena. O sea, igual no hay que dejar corriendo el agua y hay que tratar de construir un diálogo más constructivo, un diálogo que sea realmente deliberativo. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, me imagino que sí, porque están dedicados a estas cosas. Cuando uno habla con una persona y le dice, no sé, algo sobre el Congreso, y la gente dice, los parlamentarios son todos unos ladrones. Y uno dice, bueno, pero ¿y si uno se detiene a conversar? Y uno le dice, a ver, hablemos de esto. ¿Y qué pasaría si no hubiera parlamentarios? ¿De qué otra forma podríamos tomar las decisiones? Y la gente cuando entra en conversación, en una conversación en la que no se sienta amenazada, en una conversación que no es a la defensiva y que no es beligerante, en general, es capaz de modificar ese tipo de afirmaciones y es capaz de terminar, digamos, llegando a conclusiones distintas. Yo creo que eso es la esperanza de la democracia en el mundo y en Chile en particular. Yo, después del estallido social, tuve bastantes encuentros con personas que se juntaban a conversar sobre el problema constitucional, y me parece que la calidad del debate político en Chile era una buena calidad del debate político, que había visiones constructivas, que había visiones desde sectores populares, desde la ciudadanía, visiones informadas, visiones complejas, no simplistas, y creo que ahí está la esperanza de reconstituir un tejido político, democrático, de abajo hacia arriba, que yo creo que es lo único que puede ayudar a mejorar la calidad de la política en Chile. Ahora, eso no significa que no se necesiten élites o que no se necesiten representantes o que todo lo que venga de arriba hacia abajo es malo. Yo creo que hay que pensar también, y lo hemos vivido con estas experiencias de participación ciudadana reciente, en la necesidad de organización, en la necesidad de articulación, en la necesidad de formación. Todo eso de alguna manera también es de arriba hacia abajo, no es solo de abajo hacia arriba. Entonces yo creo que, no sé, la invitación quizás es como a complejizar un poco qué significa la representación política, qué significa la deliberación y qué significa la participación, y entender estos tres conceptos no como adversarios unos de otros, no como ocurrió con el nacimiento de la idea de democracia participativa, que nació en cierta forma desde la teoría democrática como una forma de crítica a la democracia representativa, ¿verdad? La democracia participativa, por lo menos en la versión de algunos autores de la teoría política de los años 60, principios de los 70, que criticaban el elitismo de la representación política y sobre todo de entender la democracia estrictamente como lo electoral, o sea, de reducir la democracia a las elecciones en el fondo. Esa visión era muy crítica de la representación política porque la consideraba elitista, excluyente, y entonces se centraron algunos profesores de teoría política de esa época, bueno, mezclado todo esto, la academia con el activismo, por supuesto, se centraron en robustecer formas de participación directa en el espacio local. Y entonces llegaron finalmente a la conclusión de que el único espacio de realización democrática era la política local, ¿no? Eso no podía escalar al nivel de la política nacional, representativa, parlamentaria, del Poder Ejecutivo, era la política como una actividad cotidiana. Y eso generó una especie de división del trabajo entre
hablando ahora de la teoría política, de la teoría democrática, de los profesores que se dedican a estudiar la teoría democrática, entonces generó una especie de división del trabajo entre algunas personas que se dedicaban a estudiar la política representativa, cientistas políticos que estudiaban cómo se toman las decisiones en el Congreso, cómo votan, cómo se forman coaliciones, quién negocia con quién, cómo son las elecciones, estudiar los sistemas electorales, y otros que se dedicaban a esta versión más densa de la participación democrática, especialmente desde la teoría política, como dos bandos que no dialogaban entre sí. Y fue con el surgimiento de una nueva forma de entender la representación política que esta batalla, digamos, de los dos bandos, de alguna manera fue superada por una nueva manera de entender la representación política. Y ese cambio vino de entender la representación no como lo contrario de la participación política, sino como algo que se nutre de la participación política. Y un artículo que es muy conocido sobre esto es uno que escribió el profesor David Plotke, donde él hizo esta famosa afirmación de que lo contrario de la participación no es la representación. Lo contrario de la participación, dijo él, es la abstención. Cuando alguien no participa, se abstiene. La persona que no participa no está representando, no está participando de la participación, está absteniéndose de participar. Y por otro lado, dijo Plotke, lo contrario de la representación política no es la participación tampoco. Lo contrario de la representación política es la exclusión. Cuando algo no está representado es porque está excluido de la esfera pública o de la esfera representativa. Y esta reconceptualización de la representación política como algo que requiere inclusión para ser verdaderamente representativo es lo que alimentó las nuevas teorías, yo diría, que de alguna manera vinieron a situarse, podríamos decir normativamente, del lado de los que criticaban la representación política, a decir, pucha, la representación realmente se dice representativa, pero no lo es excluyente, no incluye a todas las personas, no se parece a la ciudadanía, ¿verdad? Pero por otro lado, eso no se supera, no se mejora simplemente con la participación política al nivel local. Hay que mejorar la representación política. ¿Y cómo se mejora la representación política? Se mejora en primer lugar a través de la inclusión, a través de lo que algunos autores llamaron la representación no solamente sustantiva de ideas, sino también descriptiva, es decir, con un cuerpo político que da un mensaje de no exclusión al parecerse a la ciudadanía. Y también se mejora con participación y con deliberación. Entonces yo creo, con las teorías, digamos, más convergentes de estos tres conceptos, que la representación política no puede llamarse representativa cuando es excluyente, no puede llamarse representativa cuando no tiene participación, y nosotros lo vivimos en Chile cuando empezó a bajar y bajar y bajar la participación electoral, y llegamos al 2016 a una elección municipal donde participó como 1/3 del electorado. Entonces un alcalde o una alcaldesa que salía electa, no sé, con un 40% de los votos, en realidad estaba siendo electa, que es una votación alta, es un apoyo alto, yo salí con el 40%, tengo el tremendo apoyo, ¿verdad? Bueno, resulta que esa persona salió electa con 40% del 30%. O sea, es muchísima más, no me pidan que calcule porque soy mala para las matemáticas, pero es muchísima, muchísima más la gente que no votó por esa persona que la gente que sí votó por esa persona. Entonces, ¿cuál es la legitimidad del mandato ciudadano, incluso en términos electorales, de esa elección? La participación, bueno, la participación electoral es fundamental, y la participación no electoral también es parte de la democracia. Y esto también lo ha vivido la ciencia política de una manera muy notoria. En el pasado, en los orígenes, lo que se llamaba el viejo institucionalismo, en la ciencia política que venía de unos señores constitucionalistas que estudiaban los sistemas políticos y comparaban el parlamentarismo británico con el presidencialismo estadounidense al principio del siglo, todo lo que fuera movimiento social, movilización, era considerado peligroso, era un atentado a la democracia, era lo que podía tener un cariz revolucionario, destruir las instituciones, y por lo tanto no se consideraba una forma legítima de participación política. Hoy día eso no es así. Hoy día los movimientos sociales no solo son parte políticamente de lo que es una democracia, sino que en la disciplina están incorporados como áreas importantes de estudio de la política. Hoy día no se entiende la democracia sin lo que Pierre Rosanvallon llama la contrademocracia, sin la capacidad de oponerse a la decisión democrática, sin la capacidad de salir a la calle, protestar. ¿Cómo va a ser democrático un sistema político que no considera que parte de la democracia es la oposición a la decisión, incluso si la decisión es democrática, a través de expresiones de manifestaciones, por ejemplo, de la libertad de expresión, de manifestaciones en la prensa, de manifestaciones verbales directamente,
hoy día diríamos de las redes sociales, de la protesta, ¿verdad? Todo eso es parte de la democracia. Y todo eso ha llevado a una reconceptualización de la democracia representativa como una forma de gobierno que incluye dentro de sí la participación, la deliberación, la representación verdaderamente inclusiva, es decir, con una dimensión no solo de representar ideas, valores, intereses, sino también de representar, podríamos decir físicamente, descriptivamente, al cuerpo social que se supone que está expresándose a través de la representación política, y eso ha llevado a toda la discusión sobre cuotas de género, o paridad de género, sobre escaños reservados, sobre inclusión de otras categorías de personas que han sido excluidas de manera sistemática por el sistema político, y esto no como una manera de solamente compensar injusticias del pasado, y no solamente como una manera de defender intereses. No es para defender los intereses de las mujeres que el sistema representativo debe incluir mujeres. No es solo para defender los intereses de los pueblos originarios que el sistema debe incorporar a los pueblos originarios. Es para dar la señal de que el sistema no tiene sesgos sistemáticos de exclusión, que el sistema no está hecho por un grupo minoritario para en el fondo dominar de manera ilegítima al resto de la ciudadanía, sino que ese sistema representativo, ese cuerpo representativo, esa élite de representantes, refleja lo que la ciudadanía es, y que por lo tanto mientras más se parezca ese cuerpo representativo a sus representados, mayor legitimidad política debieran tener sus decisiones. La democracia participativa entonces, que surgió, como les decía yo, de autores como Carol Pateman o como Benjamin Barber, terminó de alguna manera conversando con las teorías de democracia deliberativa. No quiero decir que no haya problemas entre ellas, por supuesto hay conflictos, hay tensiones, hay visiones que son más en un sentido que el otro, pero hoy día yo diría que quienes quieren robustecer la democracia no desestiman el valor de la representación política y en general consideran la necesidad de participación y de deliberación como parte de este constructo de una democracia representativa realmente vinculada con la ciudadanía. Las políticas de identidad, de la presencia, la idea de representación descriptiva, que desarrollaron autores como Ann Phillips en términos de género, como Charles Taylor con la idea de la política del reconocimiento, y otros, Kimlicka, qué sé yo, se orientaron a estudiar este problema de la exclusión de los órganos representativos. Y de toda esta discusión han surgido lo que algunas personas llaman innovaciones democráticas, que han venido de la mano de la crítica a la representación política, ¿no? Y hemos tenido experiencias recientes que ustedes han discutido en este curso, no sé si ustedes en particular, pero yo sé que versiones anteriores de este curso han hablado sobre algunas de estas innovaciones democráticas, como los presupuestos participativos. En Porto Alegre, cuando se empezaron a hacer presupuestos participativos, era considerada una tremenda innovación democrática que la gente participara al nivel local en diseñar sus presupuestos. Han surgido varias asambleas de participación directa, asambleas como las de la democracia directa de la antigua Grecia, ¿verdad? Donde la gente directamente, en contextos de democracia representativa, organiza asambleas para decidir ciertos asuntos. O sea, mecanismos de democracia directa que se insertan en sistemas de democracia representativa, y junto con esa idea de las asambleas han surgido otras innovaciones democráticas como esto de los mini públicos, que son espacios de representación de deliberación política con grupos representativos, iniciativas populares. Hemos tenido discusión hoy día en el debate constitucional sobre las iniciativas populares de norma o sobre las revocatorias de mandato, que son formas de incidencia directa en la decisión política, conceptos como el concepto de democracia abierta y otras formas de entender la democracia que buscan de alguna manera superar ese problema de un sistema cerrado, autocontenido, desvinculado de la ciudadanía y generar espacios de vinculación entre representantes representados, gobernantes gobernados, y mejorar la calidad de la democracia. Algunos elementos que tiene la participación política en este sentido tienen que ver con, como decía, la inclusión y la apertura del sistema democrático, con la forma en que se delibera, la calidad de la deliberación, la información que tienen las personas, lo que hablaba al principio de cuando uno empieza a discutir con alguien, cuando uno le entrega información a alguien, cómo cambia la conversación, y también con cuánto influye la decisión, o sea, la conversación ciudadana sobre la decisión política. Hay una profesora que se llama Nancy Fraser, que habla de los públicos fuertes y los públicos débiles. Los públicos fuertes son los públicos que toman la decisión. Por ejemplo, los parlamentarios
en un congreso y las parlamentarias, o las concejalas y concejales en un consejo municipal son públicos fuertes, porque son públicos decisores. Pero hay otros públicos que también pueden deliberar, que no son públicos fuertes, que somos todas nosotras, y todos nosotros que estamos fuera de ese órgano decisor, pero que participamos de la discusión pública a través de canales de vinculación entre el órgano que toma la decisión y la ciudadanía. Los órganos decisores en un sistema democrático no están aislados de la ciudadanía, están al revés, todo el tiempo están mirando las encuestas, están viendo qué piensa la gente sobre lo que estamos legislando, están buscando información, están tratando de legitimar sus decisiones sobre lo que piensan las personas, ¿no? Tratan de usar la participación ciudadana para decir, a ver, nosotros estamos legislando lo que la gente quiere, ¿verdad? Entonces, esa necesidad de que la decisión esté influenciada por los públicos que están fuera del órgano decisor, también genera incentivos para que se generen estas innovaciones democráticas, pero todos sabemos que la participación ciudadana puede ser una herramienta de democratización de la ciudadanía, o puede ser también utilizada por quienes están en el poder para concentrar todavía más el poder. Entonces, yo creo que es importante entender que la participación depende mucho de cómo se organice, del contexto en el que se produzca, que no es algo que se pueda como resumir en líneas muy gruesas, pero sí yo creo que estamos viviendo un proceso de cambio político en el mundo donde cada vez más la política requiere mecanismos participativos para legitimarse. Y lo hemos visto con el tema constitucional. En Chile, qué decir, hemos tenido 3 procesos constituyentes, los 3 con espacios de participación novedosos, innovadores, que no habíamos tenido nunca antes en Chile. El proceso de Bachelet generó estos diálogos autoconvocados, donde la gente los encuentros locales autoconvocados, donde la gente se juntaba y había un formato, había una forma de organizar desde arriba, podríamos decir, la participación, había monitores, había cabildos provinciales y regionales. El proceso constituyente del 2021 tuvo espacios de participación bien importantes, tuvo espacios de participación espontánea, muchos encuentros autogestionados, pero que no fueron sistematizados, de los que no quedó registro. Hubo muchísimas audiencias, una cantidad increíble de audiencias públicas ante la Convención Constitucional, que tampoco está muy claro cuántas fueron, pero hubo un esfuerzo enorme de la Convención Constitucional de escucha de la ciudadanía. Y el nuevo proceso, este tercer proceso que estamos viviendo hoy, donde a mí me ha tocado participar en la Secretaría de Participación Ciudadana, ha tenido también espacios de participación mucho más organizados, mucho más convocados, podríamos decir, de arriba hacia abajo, con una participación relevante, importante. Y la verdad es que esto se da en un contexto mundial donde las constituciones cada vez más se redactan en contextos democráticos, no en el marco de una ruptura violenta con el pasado. Y a menudo se espera que los mecanismos deliberativos y participativos permitan la participación directa de la ciudadanía en elaborar constituciones en contextos de movilización popular relevante, porque las constituciones, para que se produzca un cambio constitucional, un cambio político de esa magnitud, muy frecuentemente esto está vinculado a lo que algunos autores llaman un momento constituyente que viene de la mano de movilizaciones populares, movimientos sociales. Y yo creo que al menos desde mediados de la década del 2000, Chile ha mostrado signos de esta idea de momento constituyente, y hemos tenido estos intentos de cambio constitucional de 2017, de 2022 y hoy día de 2023, y es importante lo que podamos reflexionar respecto de la participación ciudadana en estos 3 esfuerzos constitucionales, y también de lo que podamos aprender de la participación en estos espacios para el resto de la política. ¿Cómo se relaciona esta política, podríamos decir, de lo extraordinario que es la política constituyente, con la política normal, con la política ordinaria? Entonces yo creo que, digamos, la invitación, yo creo, es a pensar la participación social en los intentos de sustitución constitucional en Chile en la última década, porque creo que la comparación también de nuestros 3 procesos nos puede ayudar a entender mejor los logros, las falencias de los distintos intentos de cambio constitucional, y también nos puede ayudar a entender mejor cómo funciona la deliberación, la participación política y cómo interactúa con los espacios de representación política. Bueno, no quiero como detenerme mucho en los intentos de cambio constitucional. Ustedes saben que la Constitución tuvo reformas importantes, la Constitución del 80 en el año 89, y lo que entró en vigencia el año 89 en realidad fue una Constitución reformada, fue la Constitución modificada por las reformas aprobadas en un plebiscito todavía en dictadura el año 89,
y que permitió que se le llamara democracia al nuevo sistema político, porque la verdad es que lo que había antes tenía algunos elementos que por ejemplo, no permitían la participación política de importantes partidos políticos de izquierda que eran declarados inconstitucionales desde el texto. Esas reformas son lo que instaló el sistema político a partir del año 89, y después del año 2005 se produjo el segundo gran grupo de reformas constitucionales en el gobierno de Lagos, que trató de sacar a las Fuerzas Armadas del centro de la participación, del centro de la decisión política a través del Consejo de Seguridad Nacional, de la inamovilidad de los comandantes en jefe, y de democratizar, de llevar más al terreno civil, digamos, con cambios en la composición del COSENA y otros cambios, la política. A cambio de eso se fortaleció el Tribunal Constitucional y se fortalecieron algunas, podríamos decir, tendencias anuladoras de la voluntad popular a través del Tribunal Constitucional. Y entonces por eso la presidenta Bachelet, en su segundo periodo, que fue del 2014 al 2018, trató de proponer un cambio constitucional que no prosperó, y en ese cambio constitucional se incluyeron, como decía, por primera vez estos mecanismos semiestructurados de participación ciudadana. Después surgió un nuevo intento de cambio constitucional después del estallido social del 2019 con la Convención Constitucional, que se eligió el año 2021, y trabajó durante un año, pero propuso un texto que fue rechazado en el plebiscito del 2022, y el proceso continuó con este tercer esfuerzo de cambio constitucional que incluyó el trabajo de la comisión experta primero y el Consejo Constitucional que está ahora proponiendo enmiendas a la propuesta de la comisión experta bajo la supervisión de un comité técnico de admisibilidad. Y yo creo que es interesante pensar que en este tercer proceso, que es un proceso muy controlado por los partidos, mucho más, podríamos decir, de arriba abajo que el proceso anterior, aún así este proceso incluyó un espacio importante de participación ciudadana. Entonces yo creo que el nuevo proceso constitucional, que emanó del fracaso del anterior y que se da en un contexto de una reacción conservadora frente al proceso constituyente anterior, da ciertas luces respecto de cambios muy profundos en la sociedad chilena, porque no puede desestimar la participación ciudadana, y genera esta Secretaría de Participación Ciudadana, le da recursos a la Secretaría, le pide a las universidades su ayuda para organizar la participación y para crear espacios de discusión pública en el contexto de este nuevo proceso constitucional. También me parece muy notable que el nuevo proceso constitucional conservó del proceso anterior la paridad de género, que no, es algo que no ocurrió respecto de los escaños reservados para pueblos indígenas ni de la participación de independientes. Los independientes fueron lo primero que voló, digamos, si uno compara el proceso anterior con el actual. No hay ningún espacio de participación de los independientes, pero los escaños reservados también se vieron tremendamente reducidos. Hay un espacio discursivo, al menos de participación indígena, pero que se redujo a un escaño reservado, a una sola persona que logró ser electa, y se negó la posibilidad de la consulta indígena a través del convenio 169. No ha habido consulta indígena. Por lo tanto, claramente un cambio muy notorio del proceso anterior al proceso actual es la ausencia, en el fondo, de espacios institucionalizados para la participación indígena. En cambio, la paridad de género se mantuvo tanto en la elección de la comisión experta como en la elección del Consejo Constitucional, y el hecho es que tenemos una presidenta del Consejo Constitucional, republicana, pero mujer, ¿verdad? Y que ella misma no apoya la idea de la paridad de género. Sin embargo, es evidente que su rol es directamente consecuencia de la existencia de la paridad de género y de esta representación descriptiva de género en el órgano constitucional. Yo creo que está por verse de qué manera estos eventos van a influir en la política en general. Estamos en un contexto, como decía, de gran desafección política, de una agenda que tiene hoy día más interés en lo económico y en la seguridad pública, con una situación de debate público bastante mermado. No se ha dado una discusión política sobre el proceso constitucional como se dio en el proceso anterior, y con estos mecanismos coordinados por la Secretaría de Participación Ciudadana, con un rol preponderante de las universidades, que son las audiencias públicas, las iniciativas populares de norma, los diálogos convocados y autoconvocados, y las consultas. Ustedes pueden ver todo esto, los resultados. Ya estamos entregando segundas y terceras versiones de nuestros informes de participación en el sitio web secretariadeparticipación.cl. Les puedo decir que participaron más de
casi 270.000 personas como participantes únicos en 346 comunas, 1.640 chilenos residentes en el exterior, más de 100 organizaciones que han estado en alianza con las organizaciones sociales, en alianza con la Secretaría de Participación. Tuvimos 74 sedes de audiencias públicas en 40 universidades a lo largo de todo el país. Fue un esfuerzo logístico gigantesco recibir gente en audiencias públicas en todo Chile. Y le entregamos a la a la mesa directiva del Consejo Constitucional en julio los resultados de esta participación. Hicimos presentaciones del 24 al 26 de julio ante cada una de las comisiones para contar cuáles eran las principales conclusiones de cada uno de estos 4 mecanismos respecto de los temas de su comisión. O sea, fuimos a la Comisión de Régimen Político a contar qué se dijo en las iniciativas populares de normas sobre régimen político, qué se dijo en la audiencia pública sobre régimen político, etcétera, ¿verdad? En cada una de las 4 comisiones. Y entregamos ahora hace poco, hace 2 días, los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica entregaron un informe ampliado sobre los resultados de la participación a la mesa directiva. Mañana tenemos otro evento, o sea, todavía estamos entregando resultados. Quiero terminar diciendo una palabra sobre qué hemos aprendido de este proceso. Yo creo que, yo diría que tenemos al menos 6 cosas que se podrían, o sea, todavía estamos procesando, yo creo, la información recibida. Hay cosas que hicimos bien, cosas que podríamos haber hecho mejor, pero yo creo que un primer punto de estos 6 que quiero decir muy, muy escuetamente, es que yo diría que la participación es un nuevo desde. O sea, hoy día no hay nadie que se oponga abiertamente a la participación ciudadana. En el pasado esto no era así, o sea, no hay que darlo por sentado. En el pasado, y hay textos que acreditan cómo el sistema político decía, pero si esto es participativo, hay un plebiscito de salida. En el pasado era posible que los representantes dijeran que un plebiscito era un mecanismo participativo. Hoy día eso ya no es así. Y cualquier órgano político puede verse inclinado a abrir espacios de participación, a tener espacios de transparencia. Las sesiones del Consejo Constitucional no las ve nadie, pero se están transmitiendo por streaming. O sea, hay una apertura política que es nueva, que no estaba allí hace 15, 20 años. Hay participación, hay apertura, y por algo yo diría este sistema, este nuevo proceso constitucional en un contexto muy conservador y muy controlado, aún así se vio de alguna forma forzado a abrir canales de participación como los que llevó a cabo la Secretaría de Participación. Un segundo punto que yo creo que es relevante es la necesidad de organizar la participación. La participación no ocurre sola. La participación no se da de manera espontánea. O sea, no basta con que el órgano constitucional quiera escuchar y con que la gente quiera expresarse para que funcione la participación ciudadana. Tiene que ser organizada, tiene que ser ordenada, tiene que tener tiempos razonables, tiene que ser sistematizada, tiene que ser registrada, sistematizada e informada. Las conclusiones de la participación tienen que ser entregadas de vuelta a quienes participaron y también a los órganos decisores. Por lo tanto, esto requiere recursos, requiere organización, requiere facilitadores, requiere formación ciudadana, requiere no solamente personas que organicen la participación, sino que quienes participan sepan la mejor manera de participar para la incidencia. Y yo creo que en eso Chile aprendió mucho. En estos 3 procesos, la gente aprendió a participar de manera más incidente. Y en este proceso en particular, que estuvo mucho más marcado por la desafección que el anterior, la gente participaba con objetivos concretos, hablaba del texto, decía, mire, cuando en el anteproyecto dice esto, nosotros quisiéramos esto otro. Tuvo menos esa dimensión, yo diría, expresiva, que vimos mucho más en los ELAs de Bachelet y quizá en algunas instancias del proceso anterior. Esa dimensión más de expresar o incluso de denuncia también se dan en los espacios de participación, que la gente viene a hacer denuncias que no tienen que ver realmente con el texto constitucional. Yo diría que eso se dio menos en este proceso participativo, y yo creo que hay un aprendizaje de los participantes y un aprendizaje de las organizaciones que estaban a cargo de coordinar la participación, un aprendizaje en estos 3 procesos y que estamos de alguna forma en Chile ejercitando el músculo de la participación. Un tercer punto que quiero mencionar es que la participación tiene sesgos muy relevantes y no podemos desconocer esos sesgos. Yo creo que es importante que no miremos la participación ciudadana con ingenuidad, que no nos aproximemos a este tema con ingenuidad, como que el hecho de que haya sido participativo hace que sea, no sé, maravilloso, legítimo, puros, sin intereses, ¿verdad? Eso no es así.
las audiencias, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, en las audiencias públicas, que es el tema el mecanismo que me tocó coordinar a mí, lo que más aparece en las audiencias públicas es la demanda por participación ciudadana. Y obviamente la gente que está yendo a audiencia es gente a la que le gusta participar y que tiene interés en la participación ciudadana. Entonces hay un sesgo de autoselección obvio. O sea, la gente que no le interesa la participación ciudadana no está participando en la audiencia pública, ¿verdad? Entonces el hecho de que la demanda por participación sea enorme en las audiencias, bueno, nos tiene que llevar a decir, existe una enorme demanda por participación, pero veamos cuán representativa es esta demanda. Y por eso creo que es importante entender que la participación tiene que compensarse con la representación, no solo por los sesgos de autoselección, como en ese caso, sino también por los sesgos de los intereses, por ejemplo, económicos. En iniciativas populares de norma vimos que las primeras iniciativas populares de norma que juntaron en este proceso las 10.000 firmas eran representación de intereses corporativos y de intereses en algunos casos de grupos muy poderosos que tienen recursos para movilizar a gente que junte las firmas. Entonces también la participación ciudadana es un espacio que puede ser cooptado por el dinero o por los intereses o por grupos de presión, ¿verdad? Fue interesante que todas las primeras IPN eran más bien las de la derecha, podríamos decir con Mi Plata No, etcétera. Sin embargo, en el último momento, y ahí yo no sé si hubo un voto estratégico, fue muy impresionante, nosotros íbamos siguiendo al minuto cómo se estaban firmando las iniciativas populares de norma, y empezaron a entrar, podríamos decir, las más de izquierda, las de los cuidados, las que tenían más que ver con los derechos sociales, y finalmente quedaron empatadas. Las iniciativas populares de norma, en términos numéricos, las que lograron las de mis firmas fueron más o menos mitad y mitad, con algunas que no se pueden clasificar en de izquierda o de derecha, digamos. Pero en general, en términos generales, estuvieron más o menos parejas. Sin embargo, toda la primera etapa había una clara inclinación hacia las más conservadoras. Entonces la capacidad de movilización, los intereses y los sesgos de autoselección son súper importantes cuando hablamos de la participación. Una cuarta conclusión que yo creo que se puede extraer de este proceso es que el interés en el proceso, las ganas de participar, dependen del proceso mismo, dependen de condiciones políticas que no se reducen a los espacios de participación. O sea, nosotros como Secretaría de Participación podíamos desgañitarnos invitando a la gente a participar, y quienes estaban muy decepcionados, por ejemplo, de la derrota del proceso anterior, o quienes son muy reacios al cambio constitucional, o sea, desde sectores ideológicos distintos, no van a querer participar, hagamos lo que hagamos, ¿no? Aunque gastemos plata en propaganda, aunque lo hagamos súper fácil. Entonces, yo creo que este proceso constitucional en particular estuvo marcado por las condiciones políticas del espacio representativo y sobre todo después de la elección. O sea, antes de la elección todavía había como una duda, pero después de que había una clara mayoría de republicanos y que en alianza con la derecha tenían los votos suficientes para aprobar normas sin tener que recurrir a la oposición, yo creo que eso desmotivó a algunos sectores políticos de participar y motivó a otros. Hubo otro grupo de derecha que no habían querido participar seguramente en el proceso anterior y que sí se movilizaron a participar. Vimos una movilización nueva en algunos sectores, en otros fue parecida, no es que no haya participado, los sectores más conservadores tuvieron una participación muy importante en el proceso anterior para tratar de contrapesar la mayoría de izquierda de la Convención Constitucional. Y también con Mi Plata No fue la iniciativa popular de norma con más firmas. En el primer proceso con Mi Plata No reunió 60.000 firmas, en el segundo proceso reunió casi 20.000, muchas menos. En general este proceso fue un proceso con mucha menor participación y con una participación, yo diría, en términos numéricos parecida a la del proceso de Bachelet. Estoy terminando. Mi quinto punto entonces tiene que ver, quizás ya lo he dicho antes, con no aproximarse a la participación ciudadana con ingenuidad, a entender que la participación puede ser un arma de doble filo, puede ser y ha sido utilizada por personas en el poder para saltarse a la oposición, para saltarse los frenos y contrapesos en nombre de la voluntad popular. Y siempre las personas que están en cargos de poder van a tratar de usar la participación para llevar agua a su molino, para tratar de respaldar sus opiniones. Eso no significa que no sirva para nada. Yo creo que es mejor cuando quienes están defendiendo una causa ven qué es lo que ha dicho la ciudadanía que cuando no lo ven. Pero no excluye que representación y participación van por carriles un poco separados y que existen todas estas cosas. Existe la manipulación, existen los intereses, existe la desinformación, etc. Y por último, el último punto que quería hacer es que necesitamos conversar más sobre qué significa participación y cómo interactúa con la representación política. Hay un peligro importante cuando se abren canales de participación de generar decepción, de que no se cumplan las expectativas de la gente al participar.
y yo lo vi mucho esto en todos los espacios de formación ciudadana que tuvimos con la Secretaría, cuando la gente decía, pero ¿esto es vinculante? Ah, si no es vinculante no sirve, ¿verdad? Y yo decía, no puede ser vinculante, ¿cómo va a ser vinculante cuando tenemos mayorías que están diciendo cosas distintas? Cuando tenemos 4 mecanismos funcionando y las conclusiones de los mecanismos no coinciden. A veces la conclusión del mecanismo de audiencia puede dar un resultado respecto a un tema diferente de lo que dijo, por ejemplo, el diálogo deliberativo convocado, que era representativo, ¿verdad? O las iniciativas populares de norma, o sea, puede haber, o pueden entrar 2 iniciativas populares de norma con un número similar de firmas, pero que vayan en el sentido contrario. Eso puede ocurrir y ocurrió. Tenemos iniciativas populares de norma que son contradictorias entre sí. Entonces, el tema de esta expectativa de que la participación sea vinculante, de que la participación de alguna manera supere este gap, este espacio entre representante y representado, yo creo que hace que sea necesario elaborar un poco más a nivel ciudadano por qué participar sirve aunque no obligue a los representantes. ¿Por qué alguien que participa puede hacer una contribución en decir, mire, fuimos muchos los que participamos y dijimos esto y ustedes en el Consejo están haciendo lo contrario? Explíquennos, dennos argumentos, dennos razones públicas de por qué no están, en el fondo, escuchando lo que dijo la ciudadanía, de cuáles son las razones para esta diferencia, etc. Yo creo que ese tema de la expectativa de que la participación sea vinculante, y en el fondo es una expectativa de democracia directa, de que la democracia directa reemplace la representación política, no es realista y tampoco es deseable. No es deseable porque la participación no necesariamente es representativa, puede estar excluyendo a grupos, y bueno, la forma, yo creo, finalmente es tratar de buscar espacios de diálogo entre estos 3 principios: participación, representación y deliberación. Ahí me callo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por esta muy estimulante presentación. Bueno, sé que muchos de nuestros estudiantes, líderes, personas interesadas en todos estos temas, aún no se conocen, entonces puede ser un espacio un poquito intimidante, pero ya a partir del sábado ya se van a conocer. Víctor y Gloria se van a encargar de hacer como una ronda de presentaciones, ¿no? Para que vean quiénes son los participantes de este año. Pero queríamos dejar un espacio de conversación con Claudia, si quieren hacer comentarios, preguntas, dudas. En general nuestras sesiones van a ser muy participativas. Esta es como la más catedrática que le va a tocar durante estos meses, pero la palabra es suya. El inicio siempre cuesta un poco, pero no sé si Víctor quiere comentar algo también para hacer un interrogatorio. Yo quiero... Mariña, adelante. Sí, si no hay nadie más que quiera. Yo quiero, de verdad, de corazón y como ciudadana también, felicitar y reconocer el trabajo que hizo la Secretaría de Participación. Vi muy de cerca y me preocupé quizás como de ir estudiando ambos procesos, y yo creo que dijiste algo súper clave, que este proceso, si bien no logró captar en número una participación ciudadana tan grande, creo que sí dejó el aprendizaje de que existe un terreno propicio de articulación de un sistema, una mezcla, porque las universidades, cierto, también no es que sean, o sea, desde el Estado, pero privado también, porque eran de todas las universidades que se unieron en pro de poder llevar a cabo, que se pudiera llevar a cabo cierta parte dentro de estas audiencias públicas. O sea, una gran logística, y independiente del sentir, desde dónde viniera, todas se unieron en pro de que vamos a hacer toda una arquitectura que permita una participación. Y eso creo que es un aprendizaje, más que un aprendizaje, una ganancia social muy grande a nivel de país y a nivel de organización. Y en lo personal, a mí me costó, me sentí identificada también con lo que dijiste de cómo estar, pero ¿sabes qué? Pude ver, y esto es un aprendizaje bien personal, dentro de algunos compañeros, compañeras, que a pesar de eso, igual fueron, porque hay que relevar ciertos temas,
y fíjate que vi en uno de ellos que comentaba, no estoy de acuerdo, pero creo que, no sé, pues, un buen dirigente o como alguien que molesta socialmente, debe estar ahí, estés de acuerdo o no, simplemente porque hay temas que hay que relevar, independiente de lo que quizás pienses o no pienses. Y creo que eso deja un gran aprendizaje para la ciudadanía, de que independiente de lo que quizás uno piense, no es que estés apoyando o no apoyando el proceso, sino que estás relevando lo que tú piensas, independiente del proceso que se realiza en sí por detrás o lo que hay, la estructura política quizás que está, sino que simplemente estás manteniendo firme por manifestar, por deliberar, por pensar, incluso por unirse dentro de la tristeza social que pueda haber, que esta como tristeza social de acompañarse. Y aunque sea como triste, creo que esa mirada desde fuera para mí fue muy admirable. Muchas organizaciones que siguieron al pie del cañón, aun cuando era como no puedo, pero al pie del cañón, y lograron el cometido y eso también, eso sí es como un aprendizaje de mirar desde fuera. Y felicitaciones, porque creo que de verdad hubo una gran coordinación, un trabajo que se notó comparando los dos procesos, súper organizado y súper coordinado. Y creo que eso muestra como un gran amor por el país, más que por el proceso, por quien esté detrás. Así que gracias, porque creo que así se construye. Gracias, Varinia. ¿Víctor? ¿Puedo decir una cosa chiquitita, Varinia? Sí. Yo creo que es súper importante lo que tú dices de las organizaciones sociales, de cómo las organizaciones tenían ya un entrenamiento, las organizaciones habían participado en el proceso anterior, entonces el costo de participar de nuevo era bajo, aunque no quisieran mucho el proceso, aunque pensaran que no lo iban a pescar, ya sabían cómo participar, ya sabían lo que querían decir, tenían articulado el discurso. Yo creo que es súper importante también entender la participación como algo colectivo, o sea, hay muchas personas que entienden la participación ciudadana como que van a ir a la casa a preguntarle a uno que está en su casa qué opina sobre un aspecto del anteproyecto. Yo creo que no estoy negando que la participación individual pueda ser relevante, y de hecho más o menos de la mitad de las personas que pidieron audiencias públicas lo hicieron a título personal, no en representación de una organización. Pero yo creo que en general la gente que tiene algo que decir en asuntos públicos y en algo que es un poco más complejo, digamos, como hacer una observación al anteproyecto, que es lo que se pedía, tiene que estar antes en la discusión, no se te va a ocurrir en un momento. Entonces es súper importante ese tejido, esa articulación social y entender la participación como participación colectiva, como participación de grupos que han estado reflexionando sobre este tema o que tienen agenda, y no como una cosa individual, atomizada, de a mí se me ocurre que, porque para empezar, la calidad de la participación de una persona que no está coordinada es mucho menor, es mucho más débil pensar que la participación ciudadana, y yo creo que hay una cierta agenda de algunas personas que entienden así la participación ciudadana, que la participación ciudadana es como la participación de personas que no tienen intereses, que no tienen agenda, que no tienen, ¿no? Es un poco absurdo, todos tenemos intereses, todos tenemos agenda, todos vemos el mundo desde un punto de vista particular. Entonces yo creo que es como, a veces hay una visión como a veces ingenua y a veces deshonesta de entender la participación ciudadana como algo apolítico. Yo creo que eso es bueno desmitificarlo justamente a través de la coordinación y de la acción colectiva. ¿Víctor? Sí, súper. Me llama, hola a todas y a todos. Me llama mucho la atención lo que estabas planteando, Claudia, y sobre todo como esta idea media ingenua o un poco incluso como normativa sobre la participación, de que participar es bueno en sí mismo y por lo tanto todo el mundo debiera estar predispuesto a participar. Y el problema con esa visión es que, claro, hace como pone entre paréntesis una serie de dificultades prácticas concretas con respecto de cómo armamos la participación y cómo hacemos que hablen los que no siempre hablen y no se agarren la palabra, por ejemplo, la gente que está acostumbrada a hablar y qué sé yo. Algo de eso reflexionamos en el curso, nos automiramos nuestras propias prácticas también, varios salimos pillados a veces, que cuestiones que parecen muy participativas en el fondo son de repente
no es oro todo lo que reluce. Pero en ese dibujo, un poco lo que tú estabas planteando, ¿qué pueden hacer las organizaciones desde abajo? ¿Ah? ¿Hasta qué punto el cambiar nuestras propias prácticas en nuestros espacios, en nuestra organización, en nuestro nivel local, puede contribuir a dar vuelta un poco el escenario global que tú estabas planteando, como de crisis de democracia, como de falta de deliberación? Un poco mi pregunta iría por ahí, o sea, en tu opinión, ¿tienen algo que hacer o que decir las organizaciones locales? ¿Tienen alguna ventaja particular con respecto a otras estructuras más grandes? ¿Son un campo propicio para reinventar la democracia desde abajo? Como situarse en ese punto que tocaste un poco al principio e invitar como a profundizar sobre eso tal vez. Bueno, lo que se me ocurre, eso creo que es un tema súper importante, y una cosa que se me ocurre, digamos, es que las organizaciones de base tienen mucha más legitimidad que los partidos o que los órganos representativos, y yo creo que un rol súper importante es generar un discurso constructivo, un discurso que sea tendiente a comprometerse en la realización. Yo creo que hemos tenido un discurso negativo en la política y también en la acción colectiva más de base, que es como un discurso oposicionista, un discurso de rechazo. Y yo creo que acercarse a la gente con propuestas, invitar a trabajar, invitar a construir, genera una aproximación súper distinta a la política, porque en el fondo cuando uno está involucrado en hacer algo, bueno, cuando uno hace algo se da cuenta de lo que cuesta hacer las cosas. O sea, cuando uno se pone a hacer cualquier cosa se da cuenta de muchas cosas que pueden salir mal, que se puede equivocar, y yo creo que eso también te predispone a ser menos destructivo con lo que están haciendo otras personas. O sea, de repente yo veo, me ha pasado en la secretaría, por ejemplo, en mi experiencia personal, por supuesto que estoy trabajando con gente muy distinta a mí, con gente que entiende la participación ciudadana de una manera muy distinta como yo la entiendo. Y aún así veo que hay un esfuerzo, o sea, como que te permite valorar que la gente haga cosas, yo creo. Entonces yo creo que invitar a trabajar, invitar a construir, invitar a generar proyectos positivos, es una manera de crear también como esto que decía yo, de un tejido cívico que permita generar proyectos y no solamente alimentar en el fondo la participación o el involucramiento o el compromiso a partir del rechazo, o a partir de la crítica, o a partir de negar lo distinto. Yo creo que eso es algo que uno puede hacer siempre en sus espacios, y pensar cómo la participación o la actividad social puede ser constructiva y puede ayudar a tener una vida mejor, puede ayudar a las personas. Yo creo que esa visión hace tanta falta en la política local y en el activismo y en la vida social en general. Súper, súper. Muchas gracias, Claudia. Bueno, queremos usar los últimos minutos antes del cierre de la transmisión a las 7:30 para ver algunos aspectos más de organización del curso. Así que, Alejandra, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos y todas por la asistencia a esta primera sesión, y con esta conferencia se da por iniciada entonces la cuarta versión del curso de técnicas de la democracia deliberativa y la mediación. Ahora vamos a dejar con ustedes al coordinador de contenidos, profesor Víctor Fernández, con el apoyo de Catalina Martínez, asistente del curso, quienes van a explicar lo que viene en los próximos días, en especial este día sábado. Muchas gracias. Sí, bueno, aprovecho de volver a saludar y de decir que estamos contentos, y en realidad básicamente invitarlos a este camino que estamos abriendo. Este curso se parece mucho a un camino así como de una aventura, y es una cosa donde uno sabe cómo empieza, pero muchas cuestiones van cambiando en el tiempo, y hasta ahora han sido caminos que han logrado cruzar historias, experiencias, y hemos logrado aprender en conjunto. Nosotros aprendemos mucho de lo que vamos a hacer en conjunto. Así que solamente eso, en concreto, la historia parte ahora, y nuestra próxima sesión es este sábado, y yo creo que la Cata va a decir la cuestión como operativa, pero sábado a las 9 de la mañana, ¿cierto? Las 9,
Y de 9 a 12 son nuestras sesiones los sábados, que son más enfocadas en cuestiones organizacionales, metodologías participativas, temas bien como prácticos. Y los miércoles son las sesiones que son temáticas y tratan de algunos aspectos más específicos de la sociedad chilena actual en general. Solamente reiterar la invitación, ser puntuales, y Catalina les va a explicar cómo es el tema de la conexión, porque hay una plataforma, pero también les envío un link, y ahí nos vamos a ver este sábado. Vengan dispuestos a conversar, a conocerse, vengan dispuestos a escuchar y también a participar, a hablar. Vamos a hacer todo lo posible para que esto sea un espacio súper dinámico y de aprendizaje. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarles a todos. Bueno, como dijo Manuel, ya vamos a tener tiempo para conocernos. Yo estoy presente los días miércoles y los días sábados en las reuniones. Ustedes también tienen mi correo, que es contacto.tmdd@gmail.com, es de donde le hemos estado hablando. Así que cualquier duda, yo, como decía Emanuel, yo soy la asistente del curso. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, cualquier problema, lo pueden canalizar conmigo, yo estoy pendiente siempre. Así que eso, en realidad estoy muy feliz de comenzar una nueva versión. Es un curso que ha tenido un muy buen funcionamiento y una muy buena recepción de parte de los estudiantes, así que a todos nos pone muy felices que ya se dé inicio a esta nueva versión. Y bueno, de cosas más técnicas, como decía Víctor, este sábado tenemos la primera sesión de los días sábados. Yo les voy a estar enviando el link por correo. Sin embargo, también les voy a enviar un tutorial de cómo ingresar a la plataforma, en donde también van a poder encontrar las grabaciones de las clases y todo el material bibliográfico que se utiliza en las clases y también post sesiones. Así que bueno, ahí les voy a estar enviando toda la información. También les voy a enviar 2 formularios de Google que necesitamos que ustedes puedan rellenar. Pero toda esa información se las voy a estar enviando por correo para no abrumarles más hoy día. Así que eso, estamos muy felices de dar inicio a esta nueva versión del curso. Bueno, entonces les deseamos a todos y todas muy buenas noches y que sea el muy buen inicio de esta gran aventura, como decía Víctor.